6.1.1 Métodos y técnicas usados en el análisis financiero. Existen básicamente dos tipos de análisis que se clasifican en análisis vertical y análisis horizontal. El análisis vertical está compuesto de A. Método de porcentajes integrales, B. Método de razones simples, C. Método de razones estándar. El análisis horizontal está conformado de A. Método de aumentos y disminuciones, B. Método de tendencias, C. Método de control de presupuesto. El método de porcientos integrales es un método de análisis que consiste en expresar en porcentajes las cifras de un estado financiero. Un balance en porcientos integrales indica la proporción en la que se encuentran invertidos en cada tipo o clase de activo los recursos totales de la empresa, así como la proporción en la que están financiados, tanto por los acreedores como por los accionistas de la misma. El método de porcentajes integrales aplicados al balance general va a ser lo siguiente. 1. Asigna el 100% al activo total. 2. Asigna también el 100% a la suma del pasivo y el capital contable. Cada una de las partidas del activo, del pasivo y del capital debe de representar una fracción de los totales del 100%. Porciento integral es igual a la cifra parcial entre la cifra base por 100. Factor constante. El factor constante es igual a 100 sobre la cifra base por la cifra parcial. El procedimiento de porcientos integrales se aplica para analizar un estado financiero a una fecha fija o corresponde a un ejercicio determinado. Una vez analizado, deberá procederse a compararlo para estar en la posibilidad de emitir juicios en base y conocer la verdadera situación de la compañía, descubrir enfermedades de la compañía y tomar decisiones acertadas. En el siguiente balance de la empresa Pollito Chicken vamos a encontrar las cuentas de activo, las cuentas de pasivo y de capital. Como hemos dicho anteriormente, tenemos que identificar cada una de las cuentas que están representadas en el balance general. En el activo circulante vamos a encontrar la cuenta de caja con un valor de 200, valores negociables en el corto plazo con un valor de 600, cuentas por cobrar con un valor de 1000, inventarios con un valor de 300 y vamos a tener un total de activo circulante de 4800. Nuestro activo fijo tiene un valor de 7200 y el total de nuestro activo tiene un valor de 12000. En el caso de los pasivos y del capital vamos a encontrar lo siguiente. Nuestro pasivo circulante está conformado por cuentas por pagar con un valor de 2000, documentos por pagar con un valor de 1200. Total de pasivo circulante es igual a 3200. Nuestro pasivo a largo plazo tiene un valor de 2800. La suma del pasivo a corto plazo más el pasivo circulante nos va a dar un total de 6000. Con un capital social de 6000 vamos a tener un total de pasivo y capital de 2000. Entonces, para hacer el cálculo de los porcientos integrales, lo que tenemos que hacer es, vamos a tomar el total del activo y a este le vamos a asignar un valor del 100%. Para determinar el porcentaje de cada una de las cuentas con respecto al total, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El total de activos, que representa 12000, lo vamos a dividir entre el valor de la caja, para lo cual nos va a dar un valor del 1.67%. Nuestros valores negociables a corto plazo los vamos a dividir entre 12000 y esto nos va a dar un total del 5%. Nuestras cuentas por cobrar las vamos a dividir entre el total de activos, es decir, 1000 entre 12000 y nos va a dar un total de 8.33%. Nuestros inventarios, que tienen un valor de 3000, los vamos a dividir entre 12000 y esto nos va a dar un valor del 25%.
El total de activo circulante tiene un valor de 4.800 entre 12.000, nos va a dar un total del 40%. Y nuestro activo fijo, que son 7.200 entre 12.000, nos va a dar un valor del 60%. Ahora vamos a hacer lo mismo para las cuentas del pasivo. Nuestro total, que son los 12.000, los vamos a tomar como el 100%. Entonces, nuestras cuentas por cobrar, que tienen un valor de 2.000 entre 12.000, nos va a dar un porcentaje de 16.67. Nuestros documentos por pagar, que tienen un valor de 1.200 entre 12.000, nos va a generar un porcentaje del 10%. El total de nuestro pasivo circulante, que tiene un valor de 3.200 entre 12.000, nos va a dar un porcentaje de 26.67. El total de nuestro pasivo a largo plazo, que es de 2.800, lo dividimos entre 12.000 y esto nos va a dar un porcentaje de 23.33%. El total de pasivo, es decir, el total de nuestras deudas, representa el 50%. Eso quiere decir que el 50% de lo que tenemos en el activo está formado por deudas. Nuestro siguiente concepto es el capital social. El capital social tiene un valor de 6.000, 6.000 entre 12.000 nos da un total de 50%. Eso quiere decir que de lo que tenemos en activos, la mitad lo debemos y la otra mitad la tiene la empresa gracias a las aportaciones de los socios. Método de aumentos y disminuciones. A este método también se le conoce como el método de variaciones y permite determinar diversas variaciones en los distintos conceptos reflejados en los estados financieros, comparando dichos conceptos. A fin de determinar las diferencias, se usarán los estados financieros comparativos, tales como estado comparativo del balance. 2. Estado comparativo del estado de resultados integral. 3. Estado comparativo del estado de costos. 4. Estado comparativo del estado de origen y aplicación de los recursos. El estado de comparativo del estado de flujos de efectivo. Y punto número 5, el estado comparativo del estado de capital de trabajo. Aumento en el activo circulante. Cuando esta razón aumenta, implica que se está haciendo un mayor uso del activo circulante, lo que puede implicar como consecuencia una disminución en la rentabilidad y de riesgo si los pasivos circulantes se mantienen igual. El riesgo disminuye porque aumenta el capital neto de trabajo, mientras que en el caso de la rentabilidad, este se ve disminuido porque los activos circulantes son menos productivos que los activos fijos. Disminuciones en el activo circulante. Se llevará a cabo un aumento en la rentabilidad, así como un aumento en el riesgo. El riesgo aumenta porque disminuye el capital neto de trabajo, mientras que la rentabilidad aumentará ya que los activos fijos son más rentables que los activos circulantes. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. La empresa Pollito Chicken tiene una ganancia del 5% sobre sus activos circulantes y de un 15% sobre sus activos fijos. La empresa desea invertir 500 pesos en sus activos fijos, saliendo este monto de la venta de valores negociables, es decir, de CETES. Se pide: desarrolla un nuevo balance general, determine la utilidad sobre los activos totales, determine la razón de activo circulante a activo total, determine el capital neto de trabajo y determine también el índice de solvencia. Entonces, tenemos el balance original. En este balance, nuestros valores negociables tienen un valor de 600, pero nos están diciendo que vamos a vender los CETES que tenemos aquí y vamos a vender 500 pesos de CETES. Eso quiere decir que vamos a tener una disminución y aquí es donde vamos a ver reflejado el cambio. Nuestros valores negociables ahora tienen un valor de 100. Esto se va a ver reflejado automáticamente porque el total de nuestro activo circulante se ve disminuido. Es decir, antes nuestro total de activo circulante tenía un valor de 4.800,
Pero como hicimos la venta, ahora nuestro activo circulante tiene un valor de 4,300. Pero como este monto lo vamos a incrementar a nuestro activo fijo, nuestra cuenta de activo fijo antes del cambio tenía un valor de 7,200. Pero como le vamos a sumar los 500 pesos que estamos vendiendo de nuestros CETES, de esta manera obtenemos nuestro nuevo balance general. En el paso número 2, nosotros vamos a identificar antes del cambio y después del cambio qué es lo que ocurre con nuestros activos. Entonces, si la utilidad que nosotros estábamos obteniendo sobre nuestros activos totales estaba representada de la siguiente manera, lo que tenemos que entender es, antes del cambio, nuestro activo circulante, que tenía un valor de 4,800, representaba una utilidad del 5% sobre los activos totales, mientras que el activo fijo nos daba un 15%. Al hacer nosotros la ecuación, nosotros vamos a obtener que el activo circulante por el 5% nos da un total de 240, mientras que nuestro activo fijo por el 15% nos da un total de 1,080. Es decir, la utilidad total sobre nuestros activos cuando tenemos el primer balance general es de 1,320. Pero si nosotros hacemos la venta de estos CETES para agregarlos a nuestro activo fijo, nosotros vamos a tener la siguiente modificación. Nuestro activo circulante disminuye a 4,300. Si a estos 4,300 le aplicamos el 5%, vamos a tener un valor de 215. Si nuestro activo fijo incrementa a 7,700 y este representa el 15% de la utilidad sobre los activos, vamos a tener un incremento de 1,155, lo que nos va a generar un total de utilidad sobre activos de 1,370. Ahora vamos a desarrollar el tercer paso. En este tercer paso, nosotros vamos a hacer el comparativo de las razones financieras antes y después del cambio. Entonces, cuando nosotros calculamos la razón de activo circulante a activo total, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a identificar en el balance original el total de nuestro activo total, el total de nuestro activo, y esta división nos va a dar 0.4. Cuando nosotros hacemos esto después del cambio, vamos a identificar que el total de nuestro activo circulante tiene un valor de 4,300 entre 12,000 y el valor de nuestra razón financiera va a ser de 0.35. Ahora vamos a calcular la utilidad sobre los activos totales. Como nosotros ya hicimos el paso 2, lo único que tenemos que hacer es identificar cómo se comporta la utilidad antes y después del cambio. Entonces, antes del cambio, nuestra utilidad sobre activos totales tiene un valor de 1,320. Después del cambio, vamos a identificar que la utilidad tiene un valor de 1,370. Vamos a hacer el cálculo del capital neto de trabajo. Como hemos visto en sesiones anteriores, el capital neto de trabajo es la resta de mis activos circulantes menos mis pasivos circulantes. Si nosotros identificamos en el balance general original, tenemos nuestro total de activo circulante que tiene un valor de 4,800 menos el total del pasivo circulante que tiene un valor de 3,200, nos da un total de un capital neto de trabajo de 1,600. Cuando nosotros realizamos el cambio, debido a que estamos haciendo una disminución en los activos circulantes, vamos a ver que el valor de nuestro capital de trabajo neto disminuye. ¿Por qué? Porque el total de nuestro activo circulante es de 4,300 menos 3,200, porque no hay ningún cambio en el pasivo circulante, vamos a tener un total de 1,100.
Y cuando nosotros hacemos el cálculo de la razón del índice de solvencia, nosotros vamos a obtener lo siguiente. Nuestro activo circulante entre mi pasivo circulante, es decir, lo que tengo entre lo que debo, es de 1.5 veces. Mientras que después del cambio, lo que tengo entre lo que debo es 1.34 veces. Sigo teniendo mi capacidad de pago, sin embargo, hay una modificación. Y hasta aquí llegamos al final del tema 6.1.1, métodos y técnicas utilizados en el análisis financiero. Gracias.